Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de construcción de indicadores, en donde estamos revisando a este instrumento de análisis como una herramienta para la planeación, el seguimiento y la evaluación de los planes, proyectos y programas que tenemos en marcha dentro de nuestra institución. Un primer objetivo es que ustedes conozcan el proceso histórico a través del cual se genera y se da importancia a la información y a la construcción de indicadores. Se trata de ver cómo hubo una necesidad histórica de medir, de cuantificar, de evaluar lo que era la producción de bienes, la generación de riqueza, los resultados de la gestión de gobierno y sobre todo conocer para la toma de decisiones gubernamental cómo se estaban comportando distintos fenómenos sociales, económicos o culturales. Prácticamente podemos ver que desde su origen en el siglo XVII, la evolución de la generación de información, de organizarla y de generar indicadores no se ha detenido. En el siglo XVIII ya los presidentes de Estados Unidos agregaban información de este tipo, organizada, sistematizada, para dar cuenta de la gestión de gobierno. Y de ahí en adelante en todo el mundo se ha seguido presentando un proceso de institucionalización de la generación de información, de su organización, de su interpretación y de su difusión. En México, al igual que lo que ha sucedido en el mundo, también hemos estado presenciando un proceso de ya muchos años en el cual se ha buscado organizar de mejor manera la información. En 1882 se crea en México la Dirección General de Estadística, daba cuenta de ciertas informaciones sobre la colonización, sobre la industria y sobre el comercio, y de ahí fue evolucionando. En 1895 se toma lo que es el primer censo de población. En 1900 se va a dar lo que es el segundo censo de población y en 1910 se da el tercer censo de población. Después de ese periodo convulsivo y de reconstrucción de la sociedad mexicana, es en 1950 donde se hace otro esfuerzo de conjuntar información a través de censos, pero aquí ya se va a preguntar sobre temas de población y de vivienda. Y así se va evolucionando hasta que en 1983 surge como tal el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática como un órgano autónomo, el cual después va a pelear la autonomía total para poder generar e interpretar estadísticas. Y hoy tenemos ya prácticamente este Instituto Nacional de Estadística y Geografía a secas, que ya está asumiendo las funciones que incluso tenía nada más el Banco de México, de seguir, de conjuntar la información relativa a la evolución de precios. En nuestra universidad hay una larga trayectoria también en términos de lo que es la generación de información, la construcción de indicadores. De hecho, en 1953 hay un primer esfuerzo, pero que no va a cuajar, no se va a sistematizar, sino hasta 1967 con la Comisión Técnica de Planeación Universitaria. Curiosamente tenemos esta síntesis en tratar de mejorar la generación de fuentes de información y la construcción de entidades de planeación. Es en 1974 cuando se crea la Dirección General de Planeación, en un primer momento vinculada directamente a la Rectoría. Después de algunos avatares de estar en una secretaría y en otra, se va a publicar hasta 1985 un reglamento de planeación que le va a dar un papel fundamental a la Dirección General, y después va a ser hasta 2003 cuando la planeación, la evaluación y la rendición de cuentas se van a conjuntar junto con un esquema de planeación que sea congruente y que le permita a la UNAM dotarse de un instrumento importante de planeación. Esto es generación de información, generación de estadísticas, pero acordes con las necesidades de la construcción de indicadores que permitan dar cuenta de la evolución del plan de desarrollo de la UNAM, de su plan de desarrollo institucional y de los distintos programas que se están ejecutando. Tenemos también que, junto con esta idea, tenemos que ver que prácticamente a nivel institucional lo que nos va a permitir contar con indicadores es poder tomar decisiones. Si nosotros contamos con indicadores, sabemos cómo está funcionando nuestra organización, si va en el sentido correcto, si va en otro sentido, en qué momento se está desviando y por qué, cómo se están comportando las variables sobre las que queríamos actuar. De este modo, entonces,
lo que nosotros requerimos es instrumentos que nos permitan tomar decisiones, que nos permitan hacer análisis y que sean absolutamente confiables. Algunos autores han señalado que los indicadores deben de contar con alguna construcción teórica o analítica. No es nada más información por información, sino que tenemos que saber qué información necesitamos, cómo organizarla, cómo combinar la información de una variable con la información de otra y a final de cuentas cómo resignificarla, cómo poderla dotar de la capacidad de indicarnos, de decirnos algo. Un elemento que aquí se conjuga es la estadística, esto es la manera como nosotros vamos a poder organizar y sistematizar la información, dotándoles de un contenido más algebraico, más matemático, dándole precisamente un sentido al conteo, a la medida y a la descripción de los fenómenos. A final de cuentas, lo que estamos nosotros buscando es dotarnos de herramientas, de instrumentos para la medición y el conocimiento de el resultado de nuestros programas y de nuestras políticas. Hay que recordar que no toda la información va a ser útil o se va a traducir en automático en un indicador. Para esto lo que nosotros debemos de tener claro sobre todo es cuál es el objetivo institucional, cómo éste se traduce en una meta, la meta como aquella parte cuantificable del objetivo y dónde se va a expresar qué variables queremos afectar, cómo vamos a medir el hecho de que se estén cambiando o modificando estas variables y cómo las vamos a relacionar con otras. Es aquí en donde a final de cuentas podemos nosotros partir para la construcción de indicadores. A final de cuentas entonces solo una pequeña porción de la información, de la estadística que podemos tener disponible va a ser susceptible de ser mejorada, relacionada, como dicen algunos autores, resignificada para poder contar con algún indicador. Otros autores nos han señalado que no se trata simplemente de organizar y presentar tablas y cuadros y tener ahí un compendio de información. A final de cuentas, lo que nos tiene que dar la construcción de indicadores vinculado a la estadística, a la matemática, es una manera, una técnica para razonar sobre los fenómenos sociales que son cuantificables, una manera para organizar y analizar un comportamiento de una organización y esto a final de cuentas tiene una salida y una salida muy importante que es la toma de decisiones. Tanto en el ámbito educativo, en los ámbitos de gobierno como en los ámbitos del sector privado, es importante dotarse de instrumentos de medición, de seguimiento y de evaluación que no son otra cosa más que contar con un sistema de alerta, un sistema de indicadores que les permitan saber cómo se está comportando su organización. Y esto es finalmente lo que requiere la universidad a la luz de sus objetivos, a la luz del plan de desarrollo institucional. Muchas gracias.